Bueno, vamos a empezar esta última jornada, que es de solo de mañana. Hoy no tenemos por la tarde. Y empezamos, vamos a tener tres sesiones y la última doble, o sea que es súper bien. Nos acompaña el señor embajador del Reino Unido y bienvenido. Y bueno, pues, y nuestros ponentes, que al menos pues ya están los cuatro que vais a hablar, estáis en la sala. Entonces quería presentaros la primera ponencia, que es Sonia Contera, que es física y nanotecnóloga. Trabaja en Oxford, es española, es catedrática de física en el Departamento de Física de la Universidad de Oxford, lo cual es un privilegio, sí, y un honor y un trabajo. Me imagino. Un trabajo duro. Sí. Pero bueno, es un honor, y que seas además española, pues para nosotros es fantástico. Porque además, ¿De Madrid? Además de Madrid, o sea, fijaros. En fin, bueno, se licenció en física en la Universidad Autónoma y continuó sus estudios en la Universidad Estatal de Moscú, en la Academia de Ciencias de la República Checa y en la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing. O sea que no has parado, de verdad. He dado muchas vueltas. Sí. Luego se doctoró en la Universidad de Osaka. O sea, ¿cuántos países llevamos? 4 por lo menos. Y algunos que alguno más. Alguno que oculto. Con una beca del gobierno japonés, donde su supervisor fue Hiroshi Iwasaki. Posteriormente fue investigadora en Dinamarca, en la Universidad de Aarhus. La investigación de Sonia Contera, utiliza física y nanotecnología para comprender problemas biológicos. Bueno, yo soy bioquímico, o sea que algo compartimos. Tenemos la nanoescala junta. Tiene un interés especial en el papel de la mecánica en los procesos fuera del equilibrio en biología y diseña nanomateriales que imitan las funciones biológicas para aplicaciones biomédicas, como la administración de fármacos y la ingeniería de tejidos. Es un especialista en microscopía de fuerza atómica. Y, bueno, y aparte de eso, una gran comunicadora de la ciencia. Hemos tenido ocasión de contar con ella también en la Noche de los Investigadores y en la Semana de la Ciencia previamente, y os puedo asegurar que la comunicación de la ciencia también es una de sus características. Y bueno, estamos encantados de que estés aquí, Sonia, que hayas podido venir. Seguro que te ha encantado poder venir a Madrid a pesar de este calor que hace. Pero bueno, y nada, te dejo la presentación, ya me siento ahí, ¿vale? ¿Se me oye bien? Pues muchas gracias por invitarme a hablar de ciencia y comunicación, que cada vez trabajo más en comunicar la ciencia, y también no solo yo sola, sino como también soy vicedecana del Departamento de Física en Oxford, estoy haciendo un esfuerzo muy especial en el departamento para confrontar el problema de la comunicación científica, entenderlo mejor, entender cómo podemos desde la universidad, que no somos los más fuertes ni los más poderosos, cómo podemos desde la universidad mejorar la comunicación de la ciencia. Por esto que he puesto aquí, el futuro de nuestra especie y del planeta depende de la creatividad científica, y lo hemos visto con la pandemia, lo vamos a ver con las siguientes pandemias, lo vemos con el cambio climático, pero tenemos muchos desafíos. Uno de los problemas principales es ganarse y mantener la confianza de los ciudadanos en la ciencia, en los procesos científicos. Y esto no es un problema fácil, porque es un problema social, que surge ya desde los imperios, que tenemos aquí al emperador enterrado, y sobre todo desde el siglo XIX, y durante los últimos 4 o 5 años pues también investigo bastante en historia de la ciencia, historia y poder de la ciencia, y estoy preparando un libro sobre imperios, ciencia y comunicación, que saldrá dentro de unos años, supongo. Y el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos, que ha quedado muy claro durante la pandemia, lo resumí en un artículo que ha tenido bastante éxito, que salió en Nature, es que el público en general tiene problemas para aceptar lo que los científicos decimos. Y yo creo que hay muchas razones. De hecho, yo muchas veces tampoco me fío de lo que dicen los científicos.
porque soy científica, entiendo el proceso científico, entiendo las presiones que tenemos los científicos para sobrevivir, presiones económicas, presiones sociales, y todos sabemos que la ciencia, dentro del sistema científico también tenemos muchos problemas, ¿no? Y nos enfrentamos, uno de los problemas principales yo creo también en la ciencia de la comunicación es que la mayoría de mis colegas científicos y en general la mayoría de la gente educada en la universidad piensa que cuando la gente tiene agendas anticientíficas que son irracionales, inexplicables, que actúan en contra de ellos mismos y se les responde normalmente con bastante arrogancia. A mí me parece un error, la gente, todos, actuamos políticamente, siempre, los científicos y los no científicos, y usamos argumentos que pensamos que nos permiten vivir y sobrevivir. Siempre hay una razón por la que la gente va a pensar que no se pueden fiar de un científico, y creo que tenemos que ser humildes y reflexionar y pensar por qué y cuáles son las raíces sociales del problema. El principal problema, y es que la ciencia es poder. La ciencia, la racionalización de la vida empieza desde la Revolución Industrial, en los grandes países europeos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, y coincide con la expansión colonial. La ciencia, la racionalización de la vida, cuando uno racionaliza la vida no es racional, eso lo sabemos los físicos muy bien. Nosotros entendemos la naturaleza no con lógica, sino una mezcla de lógica e intuición. La intuición no es racional, pero es lo que usamos para entender la naturaleza. Pero desde el siglo XIX empezamos un programa muy racional de relación con la naturaleza que tiene muchas razones. Cuando uno racionaliza algo es porque lo quiere controlar. La ciencia que surge de los imperios es una ciencia que racionaliza la extracción de la riqueza para crear un sistema económico en donde todas las partes están racionalizadas, incluida la educación. La ciencia es poder y la ciencia siempre ha tenido una relación muy compleja con el poder, porque por una parte se usa para agendas de poder, de geopolítica, de economía, pero por otra, los científicos saben, y todos sabemos, que la ciencia es creatividad. Cuando creamos y creamos nuevas realidades a través de las invenciones de los científicos, nos hacemos más libres. Por ejemplo, el invento de la lavadora liberó a las mujeres a tener tiempo de poder hacer cosas que no habían podido hacer antes. La gran liberación y una de las mayores fuerzas de igualdad entre los sexos ha sido la tecnología. Sin anticonceptivos, sin lavadoras, sin secadoras, sin lavaplatos, yo no estaría aquí, porque hubiera tenido que tener hijos y hubiera tenido que estar lavando. Entonces, los científicos estamos en una situación muy compleja y nos confundimos mucho, porque por una parte nos hacemos científicos porque podemos contribuir a la democracia y a la igualdad. Es la razón por la que yo hago ciencia. No solo me gusta y me da mucho placer y adoro mi trabajo porque entender el universo es una de las cosas más bonitas a las que uno se puede dedicar, pero también porque sé que a partir de ese conocimiento se mejoran las condiciones de la gente. Los científicos que han desarrollado ahora la vacuna, por ejemplo, un ejemplo muy claro, Katalin Karikó, que tuvo una vida muy dura como científica, confrontándose a todo el establishment científico para defender sus ideas sobre el ARN, quizá ahora sea la mujer más feliz del mundo, porque su ciencia con la que tuvo que enfrentarse a todo el establishment científico nos ha quitado la pandemia. Pero por otra parte, los científicos también creamos y generamos ciencia que va en contra de los valores que pensamos, ¿no? Y en este proceso nos confundimos mucho. Por una parte también, científicos, y hablaré luego de la meritocracia, que es parte del problema, queremos sentirnos dentro del proceso que tenemos éxito social, que se nos reconozca, hemos trabajado mucho, hemos llegado a cierto estatus, queremos tener un estatus social, por encima a lo mejor de los que no han estudiado. Y eso nos pone en contra de nuestros ideales de igualdad y nos pone en conflicto con muchos de los valores que tenemos. Es un problema muy complejo. La semana pasada, de hecho, lo exploré
en El País, en un artículo sobre cómo Japón, Taiwán y China fueron capaces, después de la guerra mundial y después de las bombas atómicas que les cayeron encima, de lograr no solo tener grandes democracias, no solo tener economías muy bollantes, sino lo más importante, crear economías democráticas donde los científicos y los tecnólogos contribuyen al proceso democrático, y son lecciones que en Occidente nunca hemos querido aprender. Si os interesa podéis ver el artículo. Esto es un poco lo que estaba explicando. La composición de los científicos, de quién hace la ciencia, refleja las desigualdades sociales. Tradicionalmente solo gente de clase media, hombres, han accedido a la carrera científica, y eso también produce un sesgo en la manera no solo que hacemos ciencia, sino que la comunicamos. Y esto yo lo entiendo muy bien. Yo soy de clase trabajadora de Madrid. Mi madre no fue al colegio y soy catedrática en Oxford, en una profesión en la que solo el 7% de los catedráticos de física en el Reino Unido son mujeres. Y cuando estás muy en minoría, no solo social, sino de género, esto lo entiendes muy bien. La ciencia que hacen mis colegas científicos normalmente no tiene ninguna relación con las desigualdades sociales que ellos nos sufren. Y eso también afecta a nuestra comunicación como científicos. El caso clásico de por qué la gente se rebela contra la ciencia es el darwinismo social. Aunque Darwin en su teoría de la evolución nunca dijo ni nunca pretendió que se usara para separar a la gente en gente mejor y gente peor, se usó porque económicamente y políticamente convenía la idea de que si los pobres eran pobres es porque eran tontos, y que los ricos se merecían tener, y los poderosos se merecían su posición de poder precisamente porque eran superiores en la evolución. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando los europeos nos enfrentamos a que en Estados Unidos mucha gente es creacionista y no cree en la evolución, nos sorprende. Y siempre decimos, esta gente es tonta. No, no son tontos. Es que cuando te están diciendo que eres pobre porque te lo mereces, el creacionismo te hace más libre. Ellos están buscando su libertad a través de agendas políticas que los defienden. Y la ciencia no ha sabido nunca responder a esto porque los científicos han tenido también, son parte del proceso de desigualdad. Y yo creo que hemos llegado ahora a un momento, y estamos todos en este proceso, en los procesos que llamamos de decolonización, de pensar más profundamente cómo la ciencia puede usarse para la igualdad, porque como veremos después y como todos sabemos, la desigualdad nos va a llevar al fin de la vida humana en la Tierra, probablemente, si no nos damos prisa pronto, ¿no? A ver. Y no solo se ha usado el darwinismo social para justificar las diferencias económicas. Por ejemplo, las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de la investigación médica. Luego enseñaré estadísticas que enseñan que las mujeres, por ejemplo, son mucho más reacias a tener la vacuna que los hombres. Y hay razones para esto. El dolor, por ejemplo, de las mujeres nunca se ha estudiado. No existen tratamientos médicos para el dolor de las mujeres, y cuando las mujeres han ido durante muchísimo tiempo a los médicos con casos durísimos de endometriosis que no les permitía vivir, se les decía que tenían depresión y que se tomaran Prozac, y no se ha tomado en serio. Las mujeres desconfían de la sanidad, desconfiamos cuando vamos a tener hijos, porque sabemos que estamos en un peligro, que nuestro dolor y nuestro parto no se va a tomar lo en serio que se tiene que tomar. Y otro problema, por supuesto, que estamos empezando a hablar mucho es la menopausia. La menopausia tiene problemas muy serios, yo estoy cerca, te quita un montón de conexiones neuronales y no se investiga. Entonces, es normal que en un sistema social muy desigual, la ciencia es también muy desigual, y la gente no va a creer en ciencia que se usa en contra tuya. Yo creo que si los científicos no hacemos una reflexión crítica de cómo hacemos ciencia, cuál es nuestra agenda, qué es lo que queremos sacar y cómo nos alineamos con el poder porque queremos subir de estatus, este problema va a persistir. Y luego, otro problema muy importante es el mito de la meritocracia. Durante mucho tiempo,
incluida yo, me sentía muy feliz porque yo vengo de un barrio de Madrid, me crié en Fuerteventura cuando casi no teníamos colegios y soy catedrática de física en Oxford. Entonces me hace sentirme muy bien pensar qué lista soy y qué trabajadora y qué bien me ha ido en la vida. Pero yo soy parte de un sistema y de unas circunstancias que fueron muy específicas de mi generación. En mi generación había becas, ahora no hay. Yo tuve la suerte de tener una de las mejores becas del mundo del gobierno japonés. Japón, en los años 90, yo acabé la carrera, me fui a Moscú cuando se cayó la Unión Soviética, era un mundo de mucha esperanza. Había caído la Unión Soviética, pensábamos que podíamos crear una comunidad global donde la ciencia y la comunicación sería más fuerte y había muchas becas. Yo estudié en Moscú con beca, luego me fui a Pekín con una beca del gobierno chino y luego hice la tesis en Japón, donde aprendí muchísimo de cómo Japón llegó a ser una gran democracia y un gran país tecnológico gracias a las becas del gobierno japonés, que en las últimas elecciones de Japón, donde desgraciadamente en la campaña mataron al ex primer ministro Abe, había muchos candidatos de ultraderecha en Japón que decían que había que terminar con las becas a extranjeros, que se tenía que acabar con darle becas a extranjeros a estudiar en Japón. Vivimos un mundo muy diferente al que yo me crié. Entonces, el mito de la meritocracia hace mucho daño, porque yo me encantaría sentirme superior al fontanero de mi barrio que se crió conmigo y decirle que es tonto porque no se pone las vacunas, porque fíjate yo lo lista que soy y llegué a ser catedrática en Oxford. Es una gran trampa. Todos contribuimos a la sociedad y todos tenemos que ser parte del proceso democrático que nos lleve a afrontar los retos del siglo XXI. La meritocracia, que además cada vez es más falsa, con los colegios privados, las educaciones privadas, no se correlaciona ni con el esfuerzo ni con la habilidad intelectual, se correlaciona con las oportunidades. Y esto hace mucho daño. Y esto es una de las consecuencias del sistema de educación que tenemos desde el siglo XIX y que seguimos acarreando. Y trae problemas y yo creo que retos bastante importantes en educación. Y no es fácil salir de aquí, porque todos queremos a los mejores liderando nuestras instituciones, ¿no? Entonces, ¿cómo los elegimos? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo buscar una manera nueva de entender el mérito? Entonces, sí, bueno, esto es lo que he contado así con palabras. En las vacunas, esto es lo que he contado hasta ahora, ¿no? La idea de que hay muchos temores colectivos de que la tecnología se use para controlar y destruir a los débiles y una élite poderosa disfruta de sus beneficios. Esta es la razón, claramente, por la que a Bill Gates se le ha relacionado durante la pandemia con los microchips. La gente teme que estos nuevos emperadores científicos del Silicon Valley, que no tienen ningún control democrático por ninguna institución, sean capaces de hacer cualquier cosa, porque lo vemos. Vemos a Elon Musk que quiere ir a la Luna, quieren sustituir a los poderes democráticos. Y es normal que la gente recele. Incluso yo recelaba. Yo cuando salieron las primeras vacunas con nanopartículas, que eran las nanopartículas de lípidos, yo trabajo en lípidos. Sé que no son peligrosas. Pero aún así eran vacunas nuevas. No sabíamos lo que iban a hacer. Y ahí es donde la comunicación científica tiene que ser muy clara, muy sincera. Hay que explicar muy bien los procesos científicos y que de la gente se fíe de los científicos, porque si no, no superaremos los datos. Estas son algunas estadísticas. Una gran cosa, hay muchas cosas que han salido de la pandemia. Han salido vacunas, han salido nuevos sistemas de innovación, han salido mujeres maravillosas que han creado casi todas las empresas de las vacunas. Han salido muchas estadísticas sobre comunicación científica, entender cómo la composición social de un país afecta a la confianza en la ciencia. Muchos científicos sociales están investigando este tema. Están saliendo muchos artículos científicos. Por ejemplo, pues la gente estudia, esto es un estudio comparativo entre Reino Unido e Irlanda, que son países parecidos.
sobre quiénes son los que los que menos les gustan las vacunas, ¿no? Y ahí es interesante, las mujeres, lo que hablaba antes, las mujeres no se fían del sistema médico. Y hay razones para no fiarse. Yo no me fío. Yo cuando voy a hablar de la menopausia con mi médico, lo que me cuenta mi médico no es lo que yo veo en los artículos científicos. Los jóvenes, y en este caso los jóvenes porque piensan que no tienen peligro cogiendo la enfermedad, y gente de bajo estatus socioeconómico. Y no es porque sean tontos, aquí tonto no es nadie, es que tienen razones para no fiarse. Hay datos, ya empieza a haber datos estadísticos que cuanto más desigualdad hay en un país, más falta de confianza en la ciencia hay. Y está claro por qué. Si tienes unas élites que viven mejor y que se van a beneficiar, tú no te fías. Y ahí empieza el problema del fin de la democracia. Cuando la gente de abajo no se fía de las autoridades que supuestamente son democráticas, vamos a tener cada vez más casos de gente que no quiere la democracia, que piensan, porque son manipulados por Putin o por otros, que es precisamente esas élites educadas los que van en su contra. Y ahí es donde estamos en un problema muy gordo, porque las élites educadas no están en su contra en principio, pero tampoco sabemos cómo no estarlo, porque queremos mantener nuestro estatus de élite. Tenemos un problema muy gordo, viene de la desigualdad, y hay no solo desigualdad económica, desigualdad en educación, y cada vez más. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es uno de los sitios con más desigualdad de educación de toda Europa. Género, desigualdad socioeconómica, étnica, porque tenemos muchos inmigrantes y está claro que no todos somos iguales, la inmigración y el acceso. No todos tenemos el mismo acceso. Una cosa interesante que se ha hecho en Estados Unidos durante la pandemia es que se han dado cuenta de que en mucha gente mayor, precisamente el acceso es lo que les hacía no fiarse de las vacunas, porque ellos no entienden, no lo pueden hacer con el teléfono, no tienen habilidades tecnológicas para usar la internet. Entonces, cuando ellos intentaban llegar a la vacuna y no podían porque no había una persona con la que poder hablar, no se fían, porque están excluidos por el sistema. Entonces, hay problemas, está muy interesante, el que le guste investigar todo esto, hay muchos artículos, ¿no?, de por qué la gente no se fía. Pues es una mezcla de eso, de desigualdad, de conveniencia, de ser capaz de tener las razones y pensar también, mucha gente piensa que es que esto a mí no me va a pasar nada. Y esto lo vemos cada vez más ahora. Hay una cosa interesante, que no es el que a mí me interesa mucho, porque como mujer en la ciencia lo sufro mucho, es que también hay un aspecto de género bastante importante. Desde el siglo XIX, desde las épocas de colonización, los hombres occidentales han tenido una relación con la naturaleza de dominación, sobre todo los hombres científicos. Y muchos hombres, o sea, siempre la mujer más femenina, más intuitiva, más del sistema complejo, los hombres racionales, dominantes de la naturaleza. Y estamos en un punto histórico donde esto ya no vale. Y no solo no vale por el cambio climático, en el cambio climático ya no podemos dominar a la Tierra. Se acaba la racionalización dominante, y esto tiene consecuencias científicas que yo hablo en otras charlas sobre el futuro de la física, ¿no? La dominación del planeta, la ideología de la dominación, llega a su fin. Y esto es una razón por la que las mujeres tenemos ahora cada vez más poder y seguimos adelante, porque nos damos cuenta que esto no se arregla a base de racionalidad y dominio, sino hace falta más sistemas complejos, más entender la complejidad, más cuidados, que es lo que hacemos las mujeres, más intuición. Las intuiciones, la inteligencia de los completos, no de los racionales, no de los sistemas pequeños, como siempre se han dedicado los físicos. Yo me dedico a la física de los sistemas complejos. Y no es casualidad que muchos hombres vean la ecología y el cuidado del medio ambiente como poco masculino, feminizante. En inglés, no sé cómo se llaman en España, en el mundo anglosajón son lo que se llaman los snowflakes, los copos de nieve, los woke. Somos woke porque en Inglaterra, en la última ola de calor, que hemos tenido 40 grados, la gente que se ponía
pues, cremas solares y llevaba un gorro, la gente los insultaba porque eran wokes. Era gente que no era capaz de resistir la realidad compleja. Y yo creo que esto es una cosa importante a la hora de comunicar. Tenemos una gran crisis de racionalidad y de masculinidad. Y es parte de por lo que nos estamos estrellando. Aquí también puedo hablar un poco de las carreras científicas. Las carreras científicas en un mundo desigual, y esto es otro problema, cada vez son más precarias, más degradadas. Mucha gente está dejando la ciencia. Es muy difícil encontrar gente para trabajar incluso en Oxford o en el MIT. Los sueldos son muy bajos, las condiciones son terribles. Se ha creado un sistema muy jerárquico en el que los de más arriba de la ciencia se lo llevan todo, no se colabora, quitando ciertos campos, por ejemplo, la física de partículas. Los astrofísicos son muy colaboradores, pero en muchos campos no se colabora, muy competitivo, se compite por fondos que no existen. Esto también, claro, afecta al futuro que estamos encarando. Si no tenemos comunidades científicas con igualdad, que representen a los ciudadanos, y encima las tratamos en un sistema en que no hay dinero para investigar, pero a la vez ellos quieren seguir siendo superiores a los que no han estudiado, mantener su estatus sin realmente tener ni siquiera estatus, porque el sueldo que ganas no te da ni para comprarte una casa. En Oxford, ahora mismo, un sueldo de un investigador por postdoctoral no da para pagar el alquiler. La semana pasada, una de las mayores agencias estatales del Reino Unido que da becas doctorales reconoció que una beca doctoral de NERC no da para vivir. En estas circunstancias, el problema yo creo que todavía es más grande, el problema de la comunicación científica, ¿no? Esto es lo que acabo de decir en palabras. Y yo creé una lista que ha tenido bastante éxito y la gente la usa por ahí, en la que hago una especie de recomendaciones a los científicos que quieren comunicar su historia científica. La voy a compartir con vosotros y luego a lo mejor la podemos discutir, ¿no? Cuando comuniquéis una historia científica, yo os propongo que investiguéis los orígenes, de dónde surgió la idea, quiénes fueron los autores, por qué la hicieron, qué historias no contadas hay personas olvidadas, intentar entender de dónde salió esta ciencia y explicárselo a la gente, incluso si no es bueno el origen. A mí me encanta contar, por ejemplo, que la mecánica cuántica, por ejemplo, Schrödinger tenía un diario en el que apuntaba todas sus relaciones sexuales con chicas menores, ¿no? Y aún así fue un gran científico. La ciencia es compleja como es la sociedad. También corremos el riesgo de borrar la historia. La historia hay que contarla, porque es la única manera que podemos seguir hacia adelante. La historia no se borra, en mi opinión, y la historia hay que contarla, aunque no nos guste. Hay que exponer las dinámicas de poder que subyacen al mal uso de la ciencia. Y luego, sobre todo, tenemos que imaginar. Lo más importante es imaginar futuros. Eso se aprende mucho en Asia. Así es como salió Japón, así es como está saliendo Taiwán. Imaginar futuros positivos. Crear, dónde queremos ir. Todo lo que oímos de los medios de comunicación es distópico. No hay solución. Vamos al fin del mundo. Estamos en una situación tal que es más fácil para nosotros pensar en el fin del mundo que pensar en el cambio del sistema. Tenemos que ser creativos. Es donde encontramos la libertad. Y ahí es donde la ciencia nos puede sacar. Y un gran ejemplo es Japón. Por favor, leer el artículo que escribí en El País. Expon siempre tu propia agenda y posición. El científico tiene que ser sincero consigo mismo y los que comunican la ciencia. ¿Por qué comunico esto? ¿Qué estoy intentando sacar? La gente se da cuenta, si tú vas a explicar una ciencia y lo único que estás haciendo es decir algo para que el que te va a dar el dinero, el que te va a dar la plaza, el que te va a dar la cátedra, el que te va a dar la beca, esté contento contigo, la gente se da cuenta. Si yo cuento lo que cuento por mi propia posición social, nadie se lo va a creer. La gente se da cuenta. Y ahí es uno de nuestros principales problemas. Inspírate, inspira a tu audiencia, inspírate a ti mismo. La ciencia es maravillosa y te produce la mayor sensación de felicidad del mundo.
Nada en mi vida me hace tan feliz como cuando estoy haciendo ciencia. Comunica la belleza del conocimiento científico, inspira a la gente. Hay que inspirar. Y eso está fuera del valor material, que es lo que se usa siempre para hablar de la ciencia. Vamos a salir del cambio climático. No, lo que realmente es importante en la ciencia es que da esperanza, da conocimiento, nos hace libres, hace el universo más grande, como hemos visto ahora en las imágenes del telescopio. Unas imágenes de un telescopio que han inspirado a todo el mundo en la Tierra, porque el universo es una maravilla y una de las mayores cosas que hacemos los científicos y que deberíamos hacer más es enseñar la suerte que tenemos de estar vivos y la suerte que tenemos de poder estudiarlo. Siempre explora los escenarios positivos, siempre buscar maneras en que la ciencia y la tecnología que estás contando mejora la situación. Investiga las consecuencias no deseadas de lo que estás haciendo. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se hacen los ensayos clínicos, buscas los efectos secundarios. Pues buscas siempre los posibles efectos secundarios de lo que puedas decir. De hecho, la Comunidad Europea, y empezó con la tecnología, hizo muchos avances en este sentido, sobre todo por los científicos que crearon los planes de investigación responsable que ahora se usan en toda Europa, también en Japón y en Corea. Y una parte muy importante es adaptar el lenguaje, aprender a contar la ciencia de una manera que se pueda entender. Y eso no solo es importante para comunicar, sino para ser un buen científico. Una de las razones por las que hago mucha divulgación no solo es por contar lo que hago, porque a la gente le interesa, pero también porque yo aprendo ciencia cuando divulgo. Cuando me salgo de mi grupo, en el que todos hablamos de lo mismo y todos tenemos unas agendas políticas muy específicas de competitividad dentro de mi grupo científico, cuando me salgo y se lo cuento a la gente, entiendo la importancia de lo que hago real, porque ahí es donde lo pongo en el contexto de la ciencia global, que por eso estudio mucha historia de la ciencia, y también en el contexto social. Los científicos, hablar debería también ser parte de cómo se evalúa el valor científico del trabajo, no solo los artículos, no solo las patentes. La capacidad de comunicar tiene que ser parte de cómo se evalúa un científico. Y finalmente, no se nos tiene que olvidar nunca que cuando hablamos de ciencia estamos contribuyendo al proceso democrático. Yo creo que no pensamos suficiente en cómo las acciones de nuestros trabajos están contribuyendo a tener democracias igualitarias. Estamos viendo, y ahora ya no podemos decir que no, con lo que está pasando con la guerra en Ucrania, que hay muchos intereses, hay mucho poder interesado en terminar con las democracias como las conocemos. Pues esto es ahora voy a contar un poco lo que hacemos en Oxford, que a lo mejor os interesa. En Oxford nos tomamos muy en serio y cada vez más cómo hablamos con el público, y es normal, es una universidad de élite en un país en el que solo el 7% de la población va a colegios privados. Oxford sigue siendo un sitio donde la mayoría de la gente, no toda, pero el 60%, solo el 60% de los estudiantes vienen de colegios públicos estatales. La universidad tiene vocación de servicio público, y he de decir que en los últimos 5 años hemos cambiado mucho, y soy parte de este proceso, cómo mejoramos y cómo entendemos mejor cómo la universidad puede contribuir a la igualdad y al proceso democrático de un país. Os cuento algunas cosas que estamos haciendo. Tenemos muchos programas de acceso. Uno de los principales problemas de tener un sistema de élites, que muchos estudiantes, aunque tengan mucho talento, no se atreven ni siquiera a pensar que pueden venir a Oxford. Yo soy parte de varios de estos programas de acceso. La semana que viene me vuelvo a Oxford a dar muchas clases a muchos estudiantes que vienen de institutos y que son buenos en física, pero vienen de zonas o barrios o etnias que tradicionalmente no tienen representación en física. Los traemos a Oxford una semana, les damos clases y les ayudamos a preparar sus exámenes de ingreso a la universidad.
es un problema. Oxford es un sistema muy complejo. Hay sitios de la universidad donde realmente se logra tener muchos estudiantes de clases trabajadoras y de escuelas estatales y otros sitios todavía. Esto es lo que hacemos la semana que viene en el departamento de física, lo que estamos con todo. Nos traemos a todos los estudiantes aquí. Hacemos mucha divulgación. Tenemos siempre el departamento de física, lo tenemos casi siempre abierto al público. Tenemos un montón de eventos, maneras de colaborar. Es un proceso en el que estamos todos aprendiendo. Otra vez, no solo somos el 10% de mujeres del departamento, de científicos del departamento somos mujeres, pero somos las que hacemos el 90% de todos estos procesos de comunicación de la física. Eso dice mucho sobre lo que les importa a los colegas masculinos, el efecto que ellos tienen en la sociedad y cómo nos importa a nosotras. Y todo el tiempo que se nos lleva. Yo podría estar escribiendo artículos científicos en lugar de estar aquí hablando de ciencia y comunicación, pero creo que es más importante hablar de la ciencia que tener otro artículo científico. Y esto se tiene que valorar. Tenemos muchas iniciativas comunitarias dentro de Oxford, en los colegios. Estamos en todo tipo de redes de creatividad científica, proyectos ciudadanos. Galaxy Zoo es una cosa maravillosa que salió del Departamento de Física en Oxford. Chris Layton, que además de ser un gran astrónomo, también tiene un programa en la BBC, creó una aplicación que se llama Galaxy Zoo. Fue uno de los primeros que usó las aplicaciones para que cualquier persona sea capaz, usando su aplicación, de hacer descubrimientos científicos. Ellos publican muchas de las observaciones de los telescopios y mucha gente, aficionados con su aplicación, son capaces de descubrir formas de galaxias y contribuir, por ejemplo, a una publicación científica. Visitas a colegios y otros programas. Yo estoy llevando con el Departamento de Historia de la Universidad de Oxford, estamos haciendo varios programas de historia de la ciencia para entender que científicos no explicamos las cosas que hemos hecho este año. Nosotros hablamos en óptica de la ley de Snell. Snell descubrió la ley de Snell 600 años más tarde que Al-Hatam, que fue un físico árabe y que no sabemos nada de él. En España sabemos más, porque en España sabemos más de árabes, pero en el mundo anglosajón no existe. Y ahí termino. Si a alguien le interesa más sobre mi manera de ver la ciencia de la comunicación y la complejidad, escribí un libro que ha sido muy popular, ha salido ya en China, en Japón y sale en España el año que viene, en la pastoral. Y también, si a alguien le interesa cómo pienso que el futuro de la física y de la computación está cambiando para ser menos racional y ser más inspirado, pueden ver algunos de mis vídeos. El último que tengo es el futuro de la computación, más allá de eso. Y aquí termino, que ya he hablado bastante, y podemos hablar y discutir esto. Bueno, enhorabuena. Yo te haría 1000 millones de preguntas, pero creo que te podemos dejar que el público también participe. Hola, bueno, primero de todo me ha encantado, o sea, todo lo que has dicho, y me ha gustado en especial porque has dicho dos cosas que es que estábamos debatiendo esta mañana justo. La primera es cómo las mujeres en los laboratorios desplazamos nuestra investigación muchas veces para hacer divulgación y eso al final luego nuestra carrera científica nos perjudica. Y es una cosa que a mí me viene con mucha controversia porque sí que siento que tenemos que mostrar que también estamos en ciencia y también hacemos un trabajo excelente, pero por otra parte dejamos nuestra investigación de lado. Y yo creo que no la dejas de lado. Yo realmente creo que haciendo divulgación publico menos papers, pero mi ciencia es mejor. Yo, por ejemplo, ahora estoy colaborando con arquitectos o con empresas que de otra manera no hubiera podido. Es una ciencia más real. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pues, trabajar duro para que esto se reconozca. Yo, por ejemplo, en mi departamento en Oxford ahora reconocemos esto. Cuando vamos a dar una plaza, yo pregunto, ¿cuál es tu contribución? Está genial, tendría que ser así. También va a limpiar parte de muchos de los problemas de la ciencia. Es muy difícil, todos sabemos, la ciencia es muy complicada, es muy política y no todo lo que se publica es bueno, porque estamos obsesionados con las métricas, volvemos a la racionalización.
Y la métrica no define a un buen científico. El H-index no define a un buen científico, pero estamos destrozando la ciencia precisamente por las métricas. Y yo soy muy militante de estas cosas, y mira, a mí me hace caso, no me va mal, ¿no? O sea, yo creo que si defiendes lo que estás haciendo de una manera racional y bueno, nadie te lo va a regalar. El cambio viene de la gente diferente. La gente que no tiene privilegios es la que va a intentar cambiar las cosas, pues nadie te lo va a regalar. Tienes la opción de no hacerlo. Yo creo que como mujer te va a ir mal de las dos maneras. Te va a ir mal de las dos maneras porque tampoco te van a invitar a los congresos, tampoco van a citar tus peques, por mucho que quieras comportarte como los hombres, te da igual, porque eres transparente. Mira que es difícil que yo no verme a mí en algún sitio. Yo voy a un congreso y la gente no me habla. Yo veo que, por ejemplo, mi libro, que se ha vendido ya en Estados Unidos 9.000 copias y que están leyendo muchísimos estudiantes, está teniendo un impacto mucho más importante que cualquiera de mis publicaciones. Porque además no solo explico la ciencia, sino explico una visión de la ciencia más colaborativa. Somos inferiores como mujeres en la ciencia. Nos tratan como inferiores. Y no nos vamos a salir de este agujero en mucho tiempo. No podemos reclamar que nos traten como iguales porque no nos van a tratar como iguales. Tienes que, pues, no te va a ir bien. A las mujeres no nos va bien en la ciencia. Y a no ser que vengas de ciertos estratos sociales y eso ya empiece a cambiar, ¿no? Pero es precisamente intentando entender cómo la ciencia surge y en estos diálogos donde podemos intentar cambiar algo. Yo realmente no soy muy optimista, especialmente ahora por la falta de financiación de la ciencia cuando más la necesitamos. Total. Así que no, es un problema muy intenso. Pero no te va a ir bien tampoco, aunque no hagas divulgación, y por lo menos haciendo divulgación te diviertes. No es una cosa con solución. Luego, bueno, tenía otra pregunta. Sí, perdón, que es que me he puesto con el... Sí. Lo que has dicho de que hace falta una visión más femenina, sobre todo en ecología y tal, es una cosa... Bueno, vale, es verdad. Sí, mejor. Porque las mujeres podemos ser dominantes o sumisas, Claro. también los hombres. Ahí venía. Claro, leí hace un tiempo una entrevista, no me acuerdo a quién se la hacían, que hablaba como si a la mujer le hubiesen dado otro papel en la ciencia, el mundo no sería tan violento. No, Pero es que no podía ser de otra manera. Claro, lo que a mí me da como miedo en ese discurso, que no es el mismo que has planteado, es que se nos vea a las mujeres como cuidadoras y a los hombres como emprendedores. Claro, y ahí, ¿sabes? Esos son los estereotipos que son muy difíciles de cambiar porque a las mujeres les suele ir mejor cuando son cuidadoras que cuando son dominadoras. Son problemas muy complejos. Y las identidades sexuales, que ahora otra de las razones por las que empieza a haber muchísimas identidades de género, es porque la gente ya no se reconoce en los patrones de dominación y sumisión. Hay hombres que no quieren ser dominadores. Y ahí surgen las identidades no binarias. Estamos en un proceso de transición, pero yo creo que viene impuesto, entre muchas otras cosas, por el cambio climático. El momento en el que el hombre ya no puede dominar a la naturaleza, tiene que cambiar la identidad masculina, no hay otra. Porque la naturaleza nos domina. Y eso cambiará la identidad femenina, no, porque está siempre, esa siempre es compleja. La identidad masculina es simple porque es la de la dominación, la identidad femenina siempre es compleja. Porque a veces es dominante y a veces no. Y ahí en ese problema vamos a pasar muchos años. Esto no se resuelve. Porque al final tenemos nosotros los hijos y los hijos hay que cuidarlos. Y eso es un proceso complejo. Es una parte muy interesante que muchas feministas y mucha gente está empezando ahora también a pensar, y es precisamente que una de las razones por las que los procesos intelectuales tienen más estatus social es porque así no tienes que fregar ni limpiar, ya te frega una, ¿no? Y eso también lo hacen las mujeres que llegan a cierto estatus social se buscan a otra mujer que les fregue y les cuide a los hijos. Los problemas complejos, la realidad es compleja, fregar es difícil, cuidar es difícil, no es racional, y a eso se le quita valor. Y solo se le da valor a lo dominante, a lo racional. Pero esto vamos a seguir así.
esto es muy difícil de cambiar. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Ha sido muy emocionante oírte hablar. Se me ha puesto la carne de gallina durante toda la charla. Yo quería saber cómo percibes tú la cultura científica y cómo son las formas de comunicación científica en Reino Unido en comparación con las que podemos encontrar aquí en España. Yo creo que son dos países, de hecho, que son de los que tienen mejor comunicación científica desde los científicos. El Reino Unido, sobre todo las mujeres científicas en los últimos 5 años, es un sitio súper innovador y vibrante de comunicación, de cómo sacamos la ciencia a la calle, millones de iniciativas, normalmente mujeres. Hace poco estuve en Brighton, universidades pequeñas, en una red de académicos y también con grupos sociales de Brighton, de cómo democratizar las ciencias y las artes en talleres maravillosos donde científicos, gente de la comunidad, todo el mundo, pero también en España. Yo siempre recuerdo ir a la Semana de la Ciencia de Sevilla y muchísima gente en la calle hablando de España, y el Reino Unido tiene muy buena comunicación científica. Yo creo que el Reino Unido, quizá por su pasado, tiene más conciencia de las diferencias de clase. Una cosa que me sorprende siempre mucho en España es, en un país tan clasista, porque es un país muy clasista, yo cuando vengo a España noto mucho clasismo, que no se habla de clase. Y hay más clasismo aquí que en Inglaterra, pero en Inglaterra se entiende mejor, históricamente, las clases, el problema de dónde vienes y lo que has hecho. Y también hay una visión por parte, porque tienen mucha población que proviene de regiones colonizadas, hay mucho más interés en entender cómo los procesos de colonización influyeron, por ejemplo, en la eugenesia, el principio de la estadística. La estadística, Galston, en UCL, en la Universidad de Londres, inventó la estadística para demostrar que los hombres blancos eran superiores a las mujeres y a los hombres no blancos. Todos, el Pearson Coefficient, todas estas cosas que usamos en la estadística, eran métodos que se desarrollaron para colonizar. Pero, por ejemplo, ahora hay programas de televisión en la BBC que exploran este pasado, y este entender cómo hacemos la ciencia es muy importante. Y en ese sentido, Estados Unidos, por ejemplo, y Inglaterra, pues van a la cabeza. Y en España, cada vez más, y cada vez veo más científicos escribiendo cosas muy interesantes, sobre todo en Twitter. Hacen unos hilos de Twitter magníficos sobre los procesos de colonización españoles en los de ingeniería o la arquitectura, ¿no? Entonces, yo creo que España y el Reino Unido son de los mejores países de comunicación en ciencia, porque en España interesa más la ciencia que en el Reino Unido, yo creo. El público tiene más interés, pero hay mucho interés en comunicarnos. Bueno, tenía otra pregunta, no sé si es un poco controvertida aquí en la universidad, pero claro, siempre se habla mucho de las grandes universidades inglesas, Oxford, Cambridge, pero también tienen un proceso de selección muy distinto al que hay en España, ¿no? Que, en tu opinión, ¿cuáles son los pros y contras del sistema de becas y las universidades privadas? Son sociedades muy diferentes. La universidad en España surge después del franquismo en un proceso democrático que abrió la universidad a gente como yo, la generación anterior no había tenido capacidad de ir a la universidad. La universidad en España, desde el principio, surge con mucha vocación democrática, al principio, ahora ya empezamos en otro mundo con las universidades privadas y todo lo demás, y tiene una visión social diferente. En Inglaterra se basa, hay 2 tipos de universidad, o 3, Oxford, Cambridge, el Russell Group y el resto, y tienen valores y misiones diferentes. Yo creo que universidades como Oxford y Cambridge son fundamentales en la identidad del país, y en constante proceso de fabricación. Una de las cosas más interesantes que yo veo en Oxford es que, aunque se tenga una visión muy elitista desde fuera, el elitismo existe, claramente, pero son instituciones muy dinámicas y muy críticas consigo mismas, porque gente como yo es catedrática en Oxford. Somos una comunidad muy diversa en la que se piensa mucho sobre el país, y en ese sentido son países muy diferentes, y
Becas, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, ahora los estudiantes de doctorado del Departamento de Física de Oxford son la mayoría extranjeros porque las becas de doctorado del Reino Unido han descendido en unos porcentajes brutales. La mayoría de nuestros estudiantes ahora vienen de China o vienen de países asiáticos con becas de otros países. El Reino Unido tiene muchos retos muy gordos de educación. La educación universitaria son 9.000 libras al año, es muchísimo dinero. Los estudiantes suelen salir con unas deudas de 50 o 60.000 libras cuando terminan la carrera, que la mayoría no pueden pagar. No son universidades privadas, solo me parece que hay una universidad privada en el Reino Unido. Estos son las tasas. Es un sistema muy diferente. Yo creo que en España el acceso a la educación hasta no hace mucho tiempo ha sido bastante democrático, sobre todo en comunidades autónomas. Es muy dependiente de la comunidad autónoma, que eso también es muy injusto. También en el Reino Unido, en Escocia, la universidad es gratis. Hay desigualdades y cada vez va a haber más. Desde luego, el Reino Unido ahora mismo tiene muchos retos en educación. Y también España, porque las tasas de financiación son muy altas y hay muchos intereses en crear universidades privadas. En España es el clasismo. Es el clasismo de querer ir a un colegio privado, de querer ir a una universidad privada, porque eso le va a dar más valor a lo que tú tienes. Y eso para mí es muy peligroso. Terminamos con la última pregunta. Yo creo que estaríamos toda la mañana preguntándote, pero tenemos que pasar a la siguiente ponente y paso el micrófono. Bueno, Sonia, encantada, muchísimas gracias. Yo soy Rocío Torres, doctora internacional industrial en Ciencias de la Comunicación, psicóloga y estuve en la Universidad de Oxford invitada en el 2018 con una internship con la Bodleian Library para profundizar sobre el fundraising para la comunicación de la ciencia. Entonces, bueno, súper emocionante. No. Era preguntarte porque justo en aquel momento mi estudio se centró en la incertidumbre de si finalmente el Brexit se iba a instaurar y el plan estratégico de previsión de la universidad. Entonces, preguntarte, 4 años después, ¿cómo lo percibes y dónde están las nuevas oportunidades? O sea, lo prefiero escuchar de ti porque yo veía dónde iban los tiros, pero... Los retos siguen y cada vez más complejos. Antes de ayer, un nuevo documento del gobierno dice que tienen planes y visiones sobre, porque ya parece que nos salimos de Horizon 2020, ya no vamos a poder ser parte de todas las redes europeas. Han devuelto este año las becas, los programas ERC que se habían ganado. Es un problema muy gordo, porque en un principio el gobierno británico dijo que iba a sustituir ese dinero por unos nuevos fondos de inversión. Lo que se publicó ayer no lo deja nada claro y yo creo que la inversión en ciencia todavía va a bajar más. La incertidumbre política que tenemos en el Reino Unido ahora mismo no va a ayudar. La ciencia quizá no sea la prioridad, ojalá no, pero no sea la prioridad. Es una situación bastante compleja. Es verdad que durante los primeros años de gobierno del gobierno de Boris Johnson sí que hubo muchas iniciativas muy interesantes. Se empezaron a crear colaboraciones industriales y sí que había inversiones en muchos campos, pero ahora la Universidad de Oxford pues hacemos mucho, buscamos muchas, vamos a un modelo en que buscamos mucha filantropía. Trabajamos mucho para buscar dinero para nuestros proyectos y es muy incierto. Se está empezando a ir bastante gente. Ahora tenemos problemas, por ejemplo, sí, para colaborar con científicos europeos con los que teníamos planes europeos. Yo si fuera más joven, quizá no fuera, empiezo a ver que en los próximos años vamos a tener muchos problemas. Nosotros seguimos sacando dinero de donde se puede, Oxford tiene hasta oficinas en Estados Unidos y en otros sitios para buscar oportunidades, colaboramos con industria, intentamos buscar, pero no está nada claro. Tampoco creo que esté en ningún sitio, pero en Inglaterra tenemos unos retos muy particulares. Es verdad que empieza a haber otras, por ejemplo,
parece, y estoy esperanzada. El problema también es la geopolítica. Hasta hace poco colaborábamos y era muy ventajoso colaborar con China. Yo vivo en China, me gustan mucho los científicos chinos y yo creo que es muy importante para la estabilidad global que la ciencia sea global y se colabora globalmente. Pero claro, la situación actual de falta de confianza en la ciencia china significa, y hemos tenido bastantes casos de espionaje industrial, esto lo va a complicar todavía más. Están intentando formar programas con las democracias asiáticas, con Corea del Sur, con Taiwán, pero vamos a tener aquí. Pero pinta bien la cosa. Somos optimistas y buscamos dinero donde podemos, pero no confiamos que la situación vaya a mejorar. Bueno, habéis sido excelentes durante más de 4 Sí, siglos. en eso se basa la esperanza. ¿No? Ahí está Sir Thomas Bowlby con su estatua, recordando de que claro que se puede y seguro que sí. Un equipo muy profesional, muy bueno. No está la cosa muy positiva. No. Bueno, está todo muy incierto, el mundo es muy incierto. Y la financiación de la educación y de la ciencia también es incierta. Pues muchas gracias, Sonia. Muchas gracias también a todas las preguntas de...